Pierre Guetton Lemarie, nacido en Tioul, Francia, el 2 de mayo de 1827. Lemarie fue uno de los más destacados continuadores de la obra de Allan Kardec. Fue un hombre notable, que siempre se interesó por los ideales nobles. Integrado en las filas espíritas, fue un gran entusiasta con sus nobles ideas, y cuando Allan Kardec inició la publicación de la Revista Espírita y de las obras fundamentales del espiritismo, dando inicio a las sesiones de estudios y experimentaciones, contó con el apoyo incondicional de Lemarie, el cual se volvió uno de sus más asiduos asesores. Poco antes de su desencarnación, Allan Kardec sentó las bases de una sociedad anónima, a la que legaría sus bienes con el objetivo de asegurar la difusión del espiritismo. Lemarie fue uno de los primeros en unirse a la sociedad, de la que llegó a ser administrador, pasando también a ejercer los cargos de redactor jefe y director de la Revista Espírita. Durante 30 años, en el periodo convulso que siguió a la muerte de Kardec, cuando el espiritismo era visto con reservas, siendo objetivo de burlas y ataques inconcebibles, Lemarie permaneció en constante lucha, proclamando en voz alta los nobles ideales de la tercera revelación a través de las páginas de la revista y de la palabra hablada. La Revista Espírita se convirtió en un órgano de difusión de todos los nobles ideales de carácter humanitario, moral y espiritualista. Los trabajos iniciados en Inglaterra por William Cork fueron bien recibidos en la revista y el propio Lemarie experimentó con Edward Bouguet, médium y fotógrafo belga, obteniendo una serie de fotos que fueron publicadas en sus páginas. En esa época fue víctima de los detractores del espiritismo, cuando el médium Edward Bouguet, haciendo uso de medios fraudulentos para obtener fotografías de espíritus, es procesado por el Ministerio Público. Y el 16 de junio de 1875, Lemarie y Alfred Henry Firman, médium de efectos físicos americano, también fueron involucrados en el proceso, en vista de los lazos de amistad que mantenían con Bouguet, y por lo tanto juzgados connivente en el fraude. Debido a los falsos testimonios de Bouguet, los tres fueron condenados. Bouguet y Firman obtuvieron su libertad, mientras que Lemarie no lo hizo. Preparó un notable memorándum para la Corte Suprema, atestiguando ante su conciencia y la de sus hijos su inocencia, mostrándose confiado en la decisión final de aquel tribunal. Entonces, con un sentimiento de remordimiento, Bouguet escribe al ministro de Justicia dando testimonio sobre la inocencia, agregando que a pesar de que muchas de las fotos eran verdaderas, debido al desconocimiento que tenía de la doctrina espírita, cometió fraude cuando no pudo conseguirlas con su mediunidad. Y en su carta declaró: «Me arrepiento, por lo tanto, de haber dicho en mi debilidad lo contrario de la pura verdad, renunciando a mi mediunidad y pidiendo perdón a Dios por este acto que deploro, porque sirvió para incriminar a un hombre íntegro, cuya buena fe se volvió sospechosa frente a mis declaraciones». Amélie Boudet, viuda de Allan Kardec, a pesar de su avanzada edad, contando ya con 80 años, actuó en el proceso como testigo, declarando también más de 140 personas haber obtenido de Bouguet fotografías auténticas de miembros de sus familiares fallecidos. Cartas de solidaridad de todo el mundo fueron enviadas a Lemarie, y la Sociedad para la Continuación de las Obras Espíritas de Allan Kardec recibió expresiones de simpatía de varios países, tanto de los encarnados como de los desencarnados.
Desde España, José María Fernández Colavida, conocido como el Kardec español, mantuvo correspondencia con Lemarí, ofreciéndole apoyo moral y espiritual, manteniendo una significativa relación a ambos. Y a pesar de todo el esfuerzo de tantas declaraciones y testimonios que lo corroboraban, Lemarí y Bouvet fueron condenados a 1 año de prisión y una multa de 500 francos cada uno, mientras que Firmin fue condenado a 6 meses de prisión y multa de 300 francos. Más tarde, durante el juicio de apelación, la justicia concluyó de buena fe y procedió a su rehabilitación. Y después de anulada la sentencia condenatoria, el infatigable discípulo de Kardec volvió a sus actividades, retomando la dirección de la Sociedad y de la Revista Espírita. El año siguiente a la liberación, Fernández Colavida lo visitó en ocasión de la Exposición Universal de París. Y gracias a la acción de Lemarí tras las obras de Allan Kardec, fueron traducidas a varios idiomas y se distribuyeron por todo el mundo. Realizó también varios viajes a Bélgica, España e Italia, difundiendo las consoladoras enseñanzas de los espíritus. En 1878 fundó la Sociedad Espírita de Estudios Psicológicos y organizó la difusión de la doctrina espiritualista en todo el mundo, nombrando en 1888 como miembro honorario a Fernández Colavida, aprobando una declaración de agradecimiento el 28 de septiembre a Colavida como discípulo de Allan Kardec y sabio propagador del espiritismo en España. Participando Lemarí en el primer Congreso Internacional de Espiritismo celebrado en Barcelona en 1888, del 8 al 13 de septiembre, donde Fernando Colavida fue el presidente de honor. Y este congreso, que coincidió con la Exposición Universal de París, contó con la participación de representantes de 70 asociaciones espíritas españolas, 24 francesas y 18 sudamericanas, entre otros pioneros del espiritismo en España y otros países. La presencia de Lemarí en este congreso subraya la importancia de Fernández Colavida en el movimiento espiritista internacional y su papel como un divulgador y traductor clave de las obras de Allan Kardec al español. Su labor no solo se limitó a España, sino que tuvo una influencia decisiva en países como Argentina, Venezuela, Perú, Uruguay, México, Brasil y Filipinas. No obstante, le reiteraba al movimiento espírita la necesidad de vigilancia. Por más intereses de sectores religiosos contrarios a la doctrina que pudieran haber influenciado en el proceso, Fernández Colavida recordaba que es responsabilidad de los espíritas el mantenerse fieles a las enseñanzas del espiritismo, impidiendo que se introduzcan en la práctica espírita desvíos doctrinarios, y que en el trabajo espírita no basta la buena fe. Es indispensable el conocimiento doctrinario asociado con su correcta aplicación. Lemarí también se comprometió poniendo en práctica los principios sociales del espiritismo, apoyando las acciones sociales del industrial Jean-Baptiste Godin, fabricante de los aparatos de calefacción del mismo nombre. Espiritista convencido, el señor Godin organiza y construye el fantástico familisterio en el que los trabajadores participan en la gestión de la empresa y mejoran las condiciones de trabajo. El familisterio Godin se convierte entonces en un modelo social para el espiritismo francés. Lemarí participa como delegado en el primer Congreso de Bruselas, siendo elegido en 1888 para ocupar una de las presidencias del Congreso Espírita de Barcelona, y en esta ocasión fue leída la conmovedora noción de agradecimiento enviada desde la cárcel de Tarragona por un grupo de condenados a trabajos forzados, convertidos a la fe espírita.
En 1889, Lemarie organiza el primer congreso espírita en Francia. Lemarie fue, pues, un ferviente divulgador de la doctrina, orador y escritor, logrando, por la firmeza de sus ideales y ejemplo, atraer la simpatía y la admiración de muchos pensadores de la época, siendo un hombre sensible y profundamente honesto. Su esposa, Marina, siempre fue una ferviente colaboradora de su marido, al punto de que cuando Lemarie fue procesado, ella escribió la admirable memoria Proceso del Espiritismo, que se convirtió en un precioso documento para la historia del espiritismo. Lemarie desencarna el 10 de abril de 1901 en la ciudad de París, y en su tumba hay la siguiente inscripción: morir es dejar la sombra para entrar en la luz.